Hola, mi nombre es Noelia García y soy profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Pertenezco a este grupo de investigación del proyecto de innovación educativa y el tema que nos ocupa es el tema en investigación cualitativa. A lo largo del contenido del desarrollo del tema vamos a abordar lo que es definición en investigación cualitativa, la aplicabilidad que este tipo de investigación tiene en el mundo sanitario, las diferencias que pudieran haber entre investigación cualitativa e investigación cuantitativa, la pregunta de investigación, cómo se seleccionan los participantes, las técnicas de recogida de datos para diferenciarlo de los métodos de recogida de los métodos de investigación, el análisis de los datos y, por último, aspectos sobre el rigor en investigación cualitativa. Los conceptos que vamos a abordar en esta exposición deben de ser abordados con mayor profundidad y rigor en el caso de que se vaya a desarrollar la metodología de investigación. Con respecto al concepto, podríamos decir que la investigación cualitativa es una investigación centrada en los sujetos, que pretende comprender fenómenos humanos en una búsqueda de interpretar la realidad social, la forma en que las personas, los grupos, las culturas dan sentido a sus experiencias y al mundo en el que viven. Es una práctica, por lo tanto, interpretativa que se hace del mundo sensible y lo transforma en representaciones, que pueden ser notas de campo, entrevistas, grabaciones. Lo que pretende es comprender, más que medir, una realidad social construida, múltiple y contextual, donde principalmente va a producirse una interacción entre el sujeto y el fenómeno de estudio, y el investigador se convierte o es el instrumento que interactúa con participantes y datos. Entre las aplicaciones de la investigación cualitativa podríamos encontrar comprender los fenómenos en profundidad o comprender aquellas áreas sobre las que se tiene poco conocimiento o una comprensión inadecuada, con el fin de aportar mayor información descriptiva y comprender el contexto sobre el que se va a querer actuar. También nos va a permitir conocer las percepciones y complejidad de las interpretaciones de los participantes o clarificar preguntas de investigación para generar hipótesis cuando procede en ese caso. También entre las aplicaciones encontraríamos la validación de resultados cuantitativos, la interpretación, la clarificación para comprender esos datos o construir una teoría o un marco teórico que refleje la realidad de estudio. Hay unas diferencias, o siempre se establecen unas diferencias entre lo que puede ser investigación cualitativa o investigación cuantitativa, pero en realidad tienen dos propósitos y dos lógicas que son irreductibles entre sí. La investigación cualitativa subraya las acciones de observación, el razonamiento inductivo y el descubrimiento de nuevos conceptos desde una perspectiva holística, mientras que la investigación cuantitativa va a subrayar la teoría científica, el razonamiento deductivo y la contrastación de hipótesis dentro de una perspectiva más puntual. La mezcla de métodos nace para la integración de ambos enfoques durante el proceso de investigación, para estudiar diferentes aspectos de un mismo problema. Y puede darse de dos formas, de forma secuencial o de forma simultánea. Cuando hablamos de diferencias entre investigación cualitativa o investigación cuantitativa, más bien deberíamos de contemplar una distinción, una diferenciación o una complementariedad, tanto en relación a la hipótesis como al método, los datos o el análisis. Por ejemplo, la hipótesis en investigación cuantitativa siempre es a priori no modificable, mientras que en investigación cualitativa es a priori, si lo hubiere, construida a lo largo del proceso de investigación, pero también puede ser continuamente modificada. En relación al método, en investigación cuantitativa el método es fijado y controlado, mientras que en investigación cualitativa el método es múltiple, flexible, abierto e incorporamos el concepto de triangulación. Con referencia a los datos, en la investigación cuantitativa son numéricos y restringidos a la hipótesis y al método, mientras que en investigación cualitativa son variados, observacionales, imprevistos, y en el análisis tenemos para la investigación cuantitativa un análisis determinado e independiente del investigador, mientras que cuando hacemos en relación el análisis a la investigación cualitativa, hablamos de un análisis subjetivo, interpretativo, que emerge de forma simultánea en la recogida de los datos y que como característica tiene que es dependiente de la experiencia y de los conocimientos del investigador.
Hemos citado el concepto de triangulación, y el concepto de triangulación en investigación cualitativa hace referencia al uso de varios métodos de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambiente en el estudio de un fenómeno. El objetivo que se pretende con la triangulación en investigación cualitativa es la búsqueda de patrones para poder desarrollar o corroborar una interpretación global del fenómeno humano objeto de nuestra investigación. La pregunta de investigación, aunque se trata en otras píldoras de esta misma serie, en investigación cualitativa también la pregunta tiene que ser una buena pregunta, responder al cómo y al porqué de los fenómenos, y nos debe de permitir generar hipótesis y comprender lo que ocurre. Los componentes de la pregunta de investigación cualitativa pueden ser el comienzo, qué, por qué, cómo ocurre. El fenómeno a estudiar haría referencia al procedimiento, a la intervención. La perspectiva de estudio podría ser la población, los profesionales, el entorno, y el contexto, el lugar, el tiempo, espacio, cultura. De tal forma que una pregunta cualitativa podría ser: ¿cómo perciben los pacientes la incorporación de una herramienta de valoración de la urgencia pediátrica en atención primaria? La selección de los participantes en cualitativa hace relación a la conducción intencional y la búsqueda de casos ricos de información, porque el muestreo probabilístico en este tipo de investigación no procede. Hay una selección inicial que es dirigida por la teoría o una selección posterior que puede estar dirigida por los datos, pero los principios orientadores de la selección de los participantes hacen referencia a la pertinencia, es decir, a la mayor y mejor información que puedan aportar los participantes. En relación a ello están los informantes claves, la adecuación, los datos suficientes, está relacionado con el principio de saturación, la conveniencia, la mejor información en el menor tiempo, y la oportunidad, que hace referencia al momento justo y el lugar preciso para la selección de ese participante. Entre las técnicas de recogida de datos en investigación cualitativa tenemos varias. Tenemos las técnicas observacionales, donde encontramos la observación participante y el diario de campo, la observación no participante y registro estructurado de información. Técnicas individuales, como pueden ser entrevistas, tanto semiestructuradas, abiertas y en profundidad, más relacionadas con las historias de vida. Habitualmente estas entrevistas son grabadas en vídeo o en audio. Técnicas grupales, como pueden ser los grupos focales o los grupos de discusión, y el análisis de documentos, tanto de textos, imágenes, vídeos, que pueden ser documentos preexistentes o solicitados a los participantes a lo largo del transcurso de la investigación. No hay que confundir técnica de recogida de datos con métodos de investigación cualitativa. Cuando hacemos referencia a los métodos de investigación cualitativa, hacemos referencia a tres grandes métodos: la fenomenología, la etnografía y la teoría fundamentada. La fenomenología trata de comprender la naturaleza del ser, la experiencia vivida, es decir, la esencia de esa experiencia. Y las fuentes de datos en este tipo de métodos serían las conversaciones en profundidad, varias entrevistas al mismo participante. Una pregunta relacionada en investigación cualitativa con la fenomenología pudiera ser: ¿qué significa ser un profesional sanitario que trabaja en urgencias de pediatría? La etnografía analiza los valores, las creencias y las prácticas de un grupo cultural para llegar a descripciones profundas. Las fuentes de datos son la observación participante y no participante, notas de campo, entrevistas, entre otros. Y una pregunta relacionada con la etnografía en investigación cualitativa sería: ¿cuál es la opinión o percepción de los usuarios sobre los profesionales que trabajan en urgencias pediátricas en Canarias? Y finalmente, la teoría fundamentada estudia el cambio de experiencias en el tiempo o en fases. Las fuentes de datos serían entrevistas, observación participante y no participante, y lo que intenta es identificar el proceso y hacer énfasis en la construcción de teoría. La pregunta en relación a la teoría fundamentada sería: ¿cómo se adaptan los profesionales sanitarios a trabajar en urgencias pediátricas? En investigación cualitativa, el análisis de los datos se hace tras la transcripción de los mismos. Se organizan posteriormente en categorías y existen una serie de técnicas que nos ayudan al tratamiento de esos datos. Hablamos de técnicas de codificación que nos permiten construir y validar esas categorías, técnicas para generar significación, que integrando, diferenciando las distintas piezas de los datos, y descubrir constructos más abstractos, y técnicas para confirmar hallazgos.
También existen instrumentos informáticos, herramientas informáticas de apoyo a la gestión y al manejo de esos datos para el investigador cualitativo. Por último, los aspectos a tener en cuenta con el rigor de la investigación cualitativa se hacen relación a la memoria metodológica, a las decisiones argumentadas que el investigador ha de tomar a lo largo del proceso de investigación y que tienen que quedar fielmente registradas. También es cierto que hay una serie de parámetros que se relacionan con el rigor de la cuantitativa y podemos hablar de otros que se relacionan con el rigor de la investigación cualitativa. Mientras en investigación cuantitativa hablamos de validez interna, en investigación cualitativa señalamos la credibilidad y el valor de verdad, tanto en referencia a los datos como en referencia a la realidad. Y los procedimientos que tenemos para el cumplimiento de ellos son la observación persistente, la triangulación de la que ya hemos hablado, la adecuación referencial, nuevas fuentes y el juicio crítico de expertos. Otro punto sería la validez externa para la investigación cuantitativa y en investigación cualitativa haríamos referencia a la transferibilidad a contextos similares, pero esta transferibilidad no entendible como inferencia. En cuanto a los procedimientos estaría la recogida abundante de datos descriptivos y las descripciones copiosas. La fiabilidad en cuantitativa haría referencia a la dependencia o inconsistencia de investigación cualitativa. Para ello nos apoyamos en métodos solapados, en réplicas paso a paso, en pistas de revisión y por último la objetividad, que en investigación cualitativa hablaría de la confirmabilidad del proceso y de la revisión de resultados por otros investigadores, de la triangulación nuevamente y del juicio crítico de expertos. Muchas gracias por su atención.